El presidente francés, François Hollande, dijo hoy que espera una extradición inmediata del terrorista Salah Abdeslam, autor de los atentados de París del 13 de noviembre pasado y capturado hoy en un barrio musulmán de la capital de Bélgica. Salah Abdeslam, el criminal más buscado en Europa por organizar los ataques terroristas que costaron la vida a 130 personas, fue herido en una pierna y detenido en una operación policial en el distrito de Molenbeek, en Bruselas, donde pasó su adolescencia. Hijo de padres marroquíes y con doble nacionalidad, francesa y belga, Abdeslam alquiló los coches para los atentados de París, compró detonadores, reservó habitaciones en París y condujo hasta sus objetivos a los 3 sujetos que se suicidaron junto al Estadio de Francia. Su captura en Bélgica, donde se sospechaba de su presencia desde que escapara de París, pone fin a la cacería humana más grande de la historia reciente de Europa. Y aquí tenemos para este segmento a 2 expertos. Hugo Hacha, experto en asuntos de seguridad y antiterrorismo internacional. Muchas gracias por estar con nosotros. Y Diego Mella, analista militar y experto en seguridad también. Muchas gracias, capitán Mella, por estar con nosotros en la noche de hoy. Me van a decir que un muchacho, no me refiero a ustedes, que prácticamente nació, se crió en ese barrio, no iban a saber que era él. O sea, nadie habló, nadie lo denunció hasta ahora. Bueno, es un problema grave que está sucediendo en Europa. Primero, la calidad del conflicto como una cuestión cultural, que hace que zonas como Molenbeek, en Bruselas, que hacen como algunos arrondissements en París, sean básicamente tierra de nadie. Un lugar donde el Estado ya no puede entrar si no es Molenbeek es una ciudad, una población básicamente musulmana. Ese es el problema, porque la ley del silencio, en ese sentido, una omerta con connotaciones más graves, hace que un pacto de silencio se imponga y que esta persona durante 4 meses eluda a todos los servicios de inteligencia de Europa Occidental. Es realmente inconcebible que en pleno siglo XXI veamos este grado de protección dentro de la Europa antigua. ¿Cómo fue el operativo? El operativo fue casi de casualidad, según lo que lo estamos viendo ahora ahí. El primer operativo fue el martes pasado, donde fueron casi de manera rutinaria un team conjunto de franceses con belgas, y lo que me da a mí preocupación es que, porque esto es una de las partes más básicas de la policía y el ejército cuando vas a hacer un registro en una casa, es cuando tú llegas a la puerta del lugar, ya tú tienes que tener un plan hecho, tienes que tener ya todas las salidas de emergencia cogidas con personas, con policía, tocan en la puerta y el que estaba afuera con un AK-47 empieza a tirar y hiere a 4 soldados o policías belgas, incluyendo a una mujer policía, que no la mató de milagro. Matan a ese tirador, un francotirador, porque se asomó una ventana y lo mataron. Esa fue la muerte de este señor, que después vamos a hablar de él, de Balkai, que no se conocía en ese momento porque estaba usando otro nombre, Basid, que fue el que con una identificación falsa. Pero de ahí donde cogen las pistas y encuentran las huellas digitales de Salah, y ahí es como, por medio de un informante que ya lo estaban, no informante, sino que ya lo estaban bajo seguridad, ya lo estaban vigilando. Sospechoso. Cuando se escapan, y eso es otra cosa, cómo se pudieron escapar Salah y el otro que no se ha podido confirmar quién era, pero era uno de sus compinches. Cuando ven que esos 3 entran a este apartamento, ahí es cuando se empieza a hacer un operativo para esta mañana de viernes, donde se hace, pero que también fue bastante intenso en lo que se ve en las visiones, donde hubo un intercambio de tiros. Es decir, que yo creo... Está herido en una pierna, Salah. Sí, y otro que estaba con él también, que le llaman Chakri, también está herido leve. Y 3 personas de la familia que le estaba dando asilo en esa casa también. Francia está pidiendo la extradición, pero no hay pena de muerte en Francia. Eso por un lado, pero creo que ahora el mayor botín lo tienen los servicios de inteligencia. Abdeslam no fue un mero operativo, Abdeslam fue el coordinador en la ejecución de los atentados. Además de eso, está claro que está involucrado en la cadena logística. Parte de las informaciones que llegan dan pauta de que, así como otros miembros de la red, él estaba involucrado en el tráfico de narcóticos como una forma de proporcionar capacidad financiera al grupo. Creo de que Francia, más allá de querer la sanción jurídica por los atentados, quiere
extraer de él la mayor cantidad posible de inteligencia para poder evitar ataques similares en el futuro. ¿Cuál es el propósito, desde el punto de vista real, práctico, de estos ataques? Bueno, el problema es... ¿Cuál es el sentido de algo que para nosotros no tiene sentido, pero quizá para ellos sí? ¿Qué buscan con un atentado en París? No van a tumbar al gobierno francés, no van a implantar un califato en Francia. ¿Qué es lo que buscan? Porque esta es la parte íntegra del terrorismo. El terrorismo no se hace para victoria, sino para instigar miedo en la población y en los gobiernos, para hacer que esos gobiernos empiecen a tomar medidas muy agresivas contra la población, para empezar a fomentar un sentimiento negativo contra el gobierno, al mismo tiempo positivo contra... Acuérdate que todo esto fue instigado por ISIS. Muchos de estos que eran del grupo habían estado en Siria y habían venido de Siria, es decir, que estas son gente que son ya quemados en la guerra de ISIS en el terrorismo. Hugo, este golpe, esta revelación, ¿va a desestimular o ellos siguen en sus propósitos o en su despropósito de terminar con Occidente, con la civilización occidental? No creo que esto sea visto por ISIS en ningún momento como un setback. Sin duda de que lo que decía mi colega acá se complementa con que el gran ganador hoy día en este conflicto sigue siendo ISIS, es indiscutible. El predominio territorial, la relevancia geoestratégica. Tomemos solo como un ejemplo, Libia, al otro lado de las costas del Mediterráneo europeo. Hoy día es básicamente un lugar a donde todos los grupos que tenían algún nivel de peso y valía o han sido eliminados o cooptados por ISIS. ¿Este ataque se justificó o se explicó por parte de ellos por los bombardeos franceses en Siria contra ISIS? Toda acción de Occidente va a ser utilizada en la propaganda de ellos para el reclutamiento y justificación de sus acciones. Pero vuelvo a repetir, está claro que la inacción... Hace apenas 48 horas atrás, el Departamento de Estado norteamericano finalmente ha reconocido que las acciones de ISIS constituyen genocidio, lo que obliga bajo ley federal a que este país haga algo. En ese sentido, la demora en ello ha permitido el crecimiento y la consolidación de ISIS desde Irak y Siria hasta las columnas de Hércules. ¿Van a volver ustedes? Porque este tema va a seguir. Y, y viene el juicio ahora de Salah Abdeslam, ¿no? Sin duda. Sí, y lo que más me preocupa es que la inmigración ilegal de estos países continúan. Y ahora, para ponerle la tapa al pomo, le estamos dando dinero a Turquía para que aguante todos esos inmigrantes y los devuelvan, cuando ellos son los primeros que han hecho de que toda esa gente vayan para Europa, pues no lo quieren. Esto es la historia de nunca acabar. Muchas gracias. Feliz fin de la semana para ambos.